orar. Padre, en esta hora queremos pedirte, Señor, que juntos como familia seamos edificados como hermanos, Señor, por medio de tu palabra que tú nos has legado, tú nos has dejado como revelación tuya, Señor, para que nosotros podamos conocerte, nosotros podamos andar en tus caminos, nosotros podamos saber cómo conducirnos, Señor, y cómo crecer, madurar y podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra nos esté iluminando nuestro entendimiento y nosotros podamos, Señor, llevar a la práctica y glorificar tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes que nada te quiero pedir tu imaginación un ratito, porque quiero que te imagines que te llaman, al salir de la iglesia te llamen para, imagínate, ¿verdad? Que te llamen para avisarte que vas a recibir una herencia de $100 millones. Al salir nomás de la iglesia, te llaman por teléfono, hay un tío por ahí que ni sabía que existía y analizaron todo la genealogía directa y descubrieron de que vos sos el heredero, ¿verdad? No hay otro, nadie más que tú. $100 millones. Ahora, esto no viene tan sencillo, es algo complejo. ¿Por qué? Porque te dicen la asesoría de abogados, te dice que tenés que pasar urgente a la oficina y retirar los $100 millones en efectivo, pero ya. Retirar porque ya no puedes estar ahí por las condiciones de la herencia, no puedes estar ahí ni un día más. Tenés que irte volando a la oficina del abogado a retirar ese dinero. O sea que vas a salir no solamente de la iglesia, vas a ir a la oficina, vas a retirar los $100 millones pero ahí no terminan las condiciones. Volando tenés que ir al aeropuerto a tomar el próximo avión a Buenos Aires, porque en Buenos Aires tenés que ir a firmar los papeles y tenés un solo día para firmar. Pero hay un grave problema. Vos saliste de la iglesia, vas a ir a agarrar el dinero, vas a retirar el dinero, no hay banco abierto, no podés llevar el dinero a Buenos Aires porque en la aduana te van a acusar de lavado de dinero, no se puede llevar más de $10.000 a otro país. Tenés un tremendo problema, porque tenés que irte sí o sí a Buenos Aires si querés arreglar tu situación para que se haga efectiva la herencia. Grave problema, ¿verdad? Ahora vos estás considerando unas personas para dejarle esa plata, porque hay mucho dinero para dejarle a cualquiera. Entonces empezás a considerar, pero tenés varias opciones. Son amigos, pero algunos amigos y otros amigos. Pero tenés varias opciones. Tenés 4 personas que pudiste clasificar a quién le podés dejar los $100 millones. Te voy a dar la característica de algunos. Te pido que me prestes la imaginación, porque imagínate que tenés estos 4 amigos. ¿Sí? Bueno, el primer amigo, esta es una persona, es buenazo, pero es una persona distraída, tremendamente distraída. Sí. Esta persona no entiende cuando vos le explicas. Te vas a llevar los $100 millones y le vas a decir, mira, me gané la herencia estos $100 millones y va a estar mensajeando mientras que vos le explicas. Es sumamente distraída, no atiende, es despreocupada, olvidadiza, descuidada, ¿verdad? No te da mucho valor ni importancia. Está todo el día colgado con su celular, no tiene mucho en cuenta, en realidad no te tiene mucho en cuenta. Es un amigo, pero ahí nomás. Esa es la opción 1 que tenés para dejarle $100 millones. Te voy a dar la opción número 2. La opción número 2 es otro personaje. La opción número 2 es una persona que se ha comprobado que cuando tiene problemas en la vida, cuando viene la presión, cuando se enfrenta a circunstancias adversas, no es fiel. Descuida lo que tiene. Quiere decir que a lo mejor lleva tu plata a su casa, a lo mejor se va a su casa y de repente les empiezan a presionar a la familia, pero ¿cómo $100 millones? Pero ¿cómo te van a dar esa plata? No te van a dar $1 millón por lo menos a vos. Le van a empezar a presionar por ahí, va a sentirse muy agombado. Y a lo mejor no sabes qué va a hacer con tu plata. A lo mejor no cumple el objetivo. Esa es la opción número 2. Ahora te voy a dar la opción número 3. La opción número 3 es otro amigo. Esta persona es un personaje, esto es tremendo. Esta persona vive endeudada. Esta persona, ¿por qué se ríe? No, en serio, vive endeudada, ¿verdad? Está desordenada y le gusta derrochar la plata en los placeres, se anda de aquí para allá. Es un buen tipo, pero tiene ese problema. Otra opción que tenemos, ¿verdad? Pero después está la última opción, que es un amigo, que es una persona atenta, que es una persona entendida, acepta instrucciones, ¿verdad? Las cumple a pie de la letra con obediencia, con esmero, con un corazón noble, fiel, bueno, y es muy perseverante en cumplir ante cualquier circunstancia. Esta es facilita. ¿A quién le dejarías el dinero? Es muy fácil esto. ¿Verdad que es sencillo? ¿Sí? Pero ahora te quiero pedir que te olvides de esta historia, porque esta historia solamente la vamos a tocar al final. Olvídate, vamos a escuchar otra historia ahora y vamos a escuchar una parábola que se escribió hace 2000 años. Y por eso yo quiero que te vayas al capítulo 13 de Mateo.
versículo 3. Te voy a pedir que prestes atención a la historia, por más que la escuchaste varias veces. Y te voy a pedir también que no te rompas la cabeza para tratar de relacionar con la historia que conté al comienzo. ¿Ok? Quiero que te concentres ahora en otra historia. La historia del comienzo yo la voy a volver a tocar, te prometo, al final. ¿Estamos? Mateo 13, 3. Dice así. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora vamos al versículo 10 y el 11 que está siguiendo. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Ahora vamos a saltar al versículo 18. Está cerquita, capítulo 13 de Mateo, versículo 18. Y dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento que la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Amén? Yo voy a tocar un poquito esta parábola. Quiero avisarle que en ciertos momentos voy a utilizar referencias de esta misma parábola que también tenemos en otros evangelios. Ahora leemos la versión que está en Mateo, pero esta misma parábola también el evangelista Marcos utilizó para escribir su evangelio, y el evangelista Lucas también escribió para escribir su evangelio. Yo no les voy a pedir que busquen, pero les voy a dar la referencia bíblica. Damos gracias a Dios que Él escogió 4 personas a cual inspiró para darnos 4 evangelios. ¿Por qué? Porque gracias a ellos nosotros tenemos enriquecido lo que Dios nos quiere hablar por medio de estos evangelistas. Entonces nos enriquecemos de los diferentes relatos que cada uno de ellos nos da. ¿Amén? Bueno, aquí habla de 4 personas, tipos de personas, ilustradas por semillas que se tiran. Primero habla de las semillas que cayeron junto al camino, que está en Mateo 13, versículo 4, 18, y claramente ahí dice que son los que no entienden la palabra. Son los que no entienden la palabra de Dios, no entienden los misterios del reino, dice Lucas, no entienden acerca del reino, dice Mateo, no entienden, ¿verdad? Dice que viene el diablo y les quita esa palabra, esa semilla, ¿verdad? Como un pájaro que lleva y les lleva el corazón. Eso está bien clarito, ¿verdad? Y Lucas, en el capítulo 8, versículo 12, al final aclara que dice: viene el diablo y le quita del corazón, no sea que crean y que se salven, dice. ¿Y qué? La pregunta aquí es: ¿qué es creer? Creer es depositar totalmente la confianza en una persona o en una causa. Es entregar toda esa causa o a esa persona. Cuando nosotros entendemos la obra de Dios, cuando nosotros entendemos que Dios vino al mundo a reconciliarse con el hombre, que Dios siempre estuvo persiguiendo al ser humano para que pueda generarse un puente de acercamiento y que Dios pueda vivir de cerca con las criaturas que Él creó, la respuesta que exige esa obra de amor de Dios es una entrega completa a Dios. Es una renuncia al yo mismo, a la vida independiente,
Y es una entrega a una vida entregada ahora a Dios por medio de Jesús. Eso es creer. Y hablo también de salvación. ¿Salvarse de qué? ¿De qué tenemos que ser salvos? Y ahora yo quiero hacer una explicación muy importante, porque para entender la salvación tenemos que entender un poquito lo que es el reino. Yo esto creo que ya lo expliqué una vez, pero voy a volver a explicarlo, porque para entender el reino, para entender las parábolas, para entender la palabra de Jesús, tenemos que entender el reino. Ay, gracias. Yo necesito que se vea la cruz nomás. Acá se ve la cruz, ¿verdad? ¿Sí? En los evangelios vamos a encontrar muchísimo la palabra del reino. De hecho, acá habla muchísimo sobre el reino. Eso, por ejemplo, menciona ahora mismo en Mateo 13:11, ustedes pueden verificar que habla del reino de Dios, el reino de los cielos, perdón. En el versículo 19 habla también del reino de los cielos. Y casi todos los evangelios ustedes buscan en sus casas van a ver que dice, el reino de los cielos es como, porque el reino de los cielos es tal, porque el reino, ¿verdad que sí? Mateo generalmente utiliza el reino de los cielos y los demás evangelistas utilizan el reino de Dios, es lo mismo, solamente que como Mateo era judío y ellos tenían una tradición cultural que no querían usar el nombre de Dios humano, no querían usar, ¿verdad? No tenían esa confianza, estaban muy restringidos por las tradiciones de los hombres que se derivó de la ley. Entonces él, para precaución, para no ofender a sus hermanos judíos, quien le escribió el evangelio de Mateo se cree, entonces él escribe reino de los cielos, pero es lo mismo, se entiende que es lo mismo. Pero tenemos que entender qué significaba el reino para ellos en aquella época, ¿sí? Los judíos, tenemos que recordar que estaban en ese momento oprimidos por el imperio romano y ellos estaban confiados en que algún día iba a venir el Mesías y ellos iban a ser liberados por ese Mesías del poder político, de la opresión romana. Entonces, en el tiempo que viene Jesús, había una fiebre mesiánica terrible. A cada momento se estaba buscando un Mesías. Viene el Mesías. Entonces, tal es el caso que cuando viene Juan el Bautista, creen, cualquiera que aparecía por ahí ya creían que era el Mesías. Entonces van a preguntarle si era el Mesías, ¿se acuerdan? ¿Y qué dice Juan el Bautista? No, yo no soy, pero el que viene, ¿verdad? Sí, más o menos así dice la palabra. Pero de repente viene Jesús y él empieza a explicar sobre el reino. ¿Sí? Viene a explicar sobre el reino. Y fíjense que Jesús habla y trata de explicar sobre el reino. ¿Y qué viene a ser el reino? Básicamente, el reino sí es un sistema de gobierno, sí es un sistema de donde Dios gobierna enteramente, que es lo que los judíos esperaban. Pero Jesús no vino para establecer primeramente un sistema político. Él lo vino a tratar con el tema de la maldad completamente. El primero vino a tratar con el problema del pecado. Entonces Él vino al mundo por su primera venida y Él se entregó y pagó el precio. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él pueda acercarse a Dios, pueda recibir a Dios y entrar bajo el reino. Amén. Fíjense, acá vamos a simular que acá es la cruz, acá es el día de la resurrección. De aquí para allá es el pasado, antes de Cristo. ¿Se entiende? De aquí para allá es el futuro, después de Cristo. ¿Sí? Nosotros nos encontramos más o menos acá, 2012. ¿Se ve? Nosotros ya venimos después de Cristo. ¿Sí? Entonces, como los judíos esperaban que se establezca el reino, tanto así que en Hechos 1 ustedes van a ver que dice, ¿cuándo viene el reino? ¿Cuándo vas a establecer? Es ahora que vas a establecer el reino, le preguntan a sus discípulos y le dice, ustedes no se preocupen del reino, olvídense, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, diciéndole eso, le dicen, ¡pum!, empieza a ascender y se va de nuevo al cielo. Dice, ¿qué? ¿Verdad? Su rey se fue, pero les deja poder, les deja el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Para qué? Para que nosotros, que fuimos alcanzados por ese testimonio que llegamos hasta hoy, podamos entrar dentro del reino. Amén, ¿se entiende eso, verdad? ¿Sí? Pero entonces muchos se quedan colgados, porque muchos veían a Jesús como el Mesías, que de hecho es el Mesías, pero de repente su Mesías, ellos empezaron a dividirse el ministerio
para Pedro, ministerio de Hacienda, ministerio de Interior para Juana, ella quién va a ser mayor, que se empezaron a bodegar quién iba a ser mayor, Judas también ya quería un puesto, de repente, ¿qué pasa? Jesús empieza a hablar y decir, pero el Hijo de Dios tiene que ir a Jerusalén y tiene que sufrir mucho y morir por los pecados y al tercer día tiene que resucitar. Y entonces empezaron a decir, che, este no es el tipo de Mesías que nosotros esperábamos. Esto no estaba dentro de nuestra estructura social, cultural. No, esto es diferente. Y entonces tanto así que Pedro se un día acerca y le dice, no, Señor, que no te pase esto, ¿verdad? Que no te ocurre esto. Entonces, ¿qué le dice ahí Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no miran las cosas de Dios, sino las cosas del hombre. Y antes nomás le acababa de decir, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. ¿Se ve? ¿Se entiende cómo va la mano? Ellos veían otro tipo de Mesías, pero de repente su rey, su Mesías, su campeón, el poderoso que iba a sojuzgar, iba a traer el poder de vuelta a la nación de Israel, de repente muere crucificado en una cruz. Y ellos no entienden. No entienden. Pero ¿qué pasa al tercer día? Resucitan. Y de esa manera se abre el periodo de la gracia donde Jesús cumple la ley y Él se presenta como el sacrificio perfecto que antes los judíos tenían que presentar. Amén. Y por medio de Él nosotros hoy día removemos la barrera por su muerte. Si la aceptamos a Él, removemos la barrera del pecado y nosotros podemos entrar al reino por medio de Cristo. Y Él empieza otra vez a alentar a su gente y vuelve otra vez al punto donde Él se va y nosotros estamos esperando ahora la segunda venida. Pero Jesús dejó un montón de lecciones sobre el reino. Y este reino es un reino donde de alguna manera ya vino a la tierra, pero todavía falta completarse plenamente el reinado. Hay como una tensión. Fíjate que cuando Jesús vino, ¿qué empezó a hacer? Sanar a los enfermos, expulsar a los demonios. ¿Se ve? ¿Verdad que sí? Perdonar los pecados, como ese hombre que estaba postrado y le dijo, levántate, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque el único que levanta enfermos, el único que echa a los demonios y el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Y Dios había descendido al mundo en Jesús. Entonces el reino ya había invadido. ¿Por qué? Porque los demonios estaban yendo, la enfermedad estaba siendo sanada, los pecados estaban siendo perdonados, los muertos se levantaban y finalmente Jesús resucitaba. Amén. Pero nosotros ahora estamos en un estado donde el reino ya vino, pero todavía falta completar. Por eso que hoy en día, en medio de la iglesia, el reino sigue operando como operaba en tiempos de Jesús. A mí me encanta hacer esta pregunta a la congregación. ¿Cuántos recibieron algún milagro de sanidad alguna vez en su vida? Miren, levante la mano, quiero que deje ahí arriba. Y quiero que se dé la vuelta si usted no recibió. Y miren nada más cómo es verdad que el reino de los cielos todavía está en medio nuestro, por medio de la iglesia, por medio del Espíritu Santo. Amén. Y ni hablar del ministerio de liberación, de sanidad, gente que recibe la nueva vida, gente que recibe el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el reino está en medio nuestro. Amén. Pero estamos en una tensión. Ya la enfermedad es sanada, pero no totalmente las enfermedades son sanadas. Ya se expulsan los demonios, pero aún los demonios están obrando en medio nuestro, por medio del mundo. Ya estamos seguros de nuestra resurrección, pero todavía tenemos que morir físicamente. ¿Se entiende esa tensión? Entonces el reino está listo para terminar en algún momento cuando Jesús venga, y ahí sí se acaba la consumación final. Pero mientras tanto nosotros estamos en el medio. Y esa es la tensión que nosotros vivimos. Ya vino el reino, pero todavía nos falta. Y vamos caminando hacia la segunda venida. ¿Ven? Y nos mantenemos por medio de la fe, porque nos entregamos a un causa y creemos, y nos plantamos, nos vamos, y oramos, y declaramos, y ocurre sanidad, ocurre milagro, pero todavía tenemos que llegar al final. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces Jesús quiere explicar un poquito más del reino por medio de esta parábola. Y habla entonces de que los primeros son las semillas que caen junto al camino. Pero ¿qué pasa? No entienden, dice. Muchos no reciben y no entran al reino porque no entienden, o porque no quieren entender, o porque no quieren recibir esa semilla, o porque endurece su corazón, o porque no quiere saber nada, o porque no se preocupan en entender de qué se trata el reino. Muchos no saben en qué reino están. Muchos no saben que están en el reino de tinieblas. Muchos no saben que están en el reino de Dios, de los cielos, pero todavía no entienden cómo nos manejamos el reino y lo disfrutan
muchas veces las bendiciones del reino. Ese es el que es la semilla que se planta junto al camino. Viene Satanás, no entendió. Y no puede entrar en el reino, no puede disfrutar de esa esperanza, de esa fe, de esa segunda venida, de esa esperanza, de ese poder de la resurrección. Amén. ¿Qué dice después? Habla de las semillas que caen entre las piedras. ¿Sí? ¿Y qué dice? Dice que estas personas, la ilustración que después Jesús le explica a sus discípulos, son las que al comienzo reciben el reino con alegría. Pero ¿qué pasa después? No tienen raíces. Dura poco tiempo. Y dice, por lo cual se apartan. ¿Cuándo se apartan este tipo de personas? Mateo 13:21b, la segunda parte, dice, cuando surgen problemas o surge persecución, se apartan. ¿Sí? Y Lucas 8:13c nos da un poquito más de luz y dice que se apartan cuando llega la prueba, le agrega un poco más. O sea que este tipo de personas se apartan cuando surgen problemas, cuando sufren persecución por causa de la fe, o cuando llega la prueba. Y qué difícil es aguantar cuando alguien se burla de nosotros, ¿verdad que sí? Qué loco que sos, qué fanático que sos. ¿Vos crees? ¿Vos te vas a la iglesia cristiana? ¿Verdad? A vos tal cosa o lo otro. Vos no tomás, ¿verdad? Vos no haces esto, ¿verdad? Vea qué vos que sos. ¿Verdad que no da gusto? O cuando te rechazan, o cuando se burlan, ¿verdad? Cuando hay persecución, a veces vienen, por ejemplo, problemas en el trabajo, te hacen el vacío, ¿sí? A veces vienen, por ejemplo, problemas de salud, ¿verdad? A veces vienen problemas en la vida, problemas de salud, y entramos en cortocircuito. No nos sanamos y de repente le preguntamos, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué esta prueba? ¿Qué es lo que viene? ¿No? ¿Por qué le sanaste a fulanito? A mí no me sanaste. Entramos en crisis, entramos ahí en una especie de y a lo mejor muchas veces Dios está utilizando una prueba para sacar lo mejor de nosotros, para hacernos confiar en Él, para esperar al final, para testificar su gloria. ¿Sí? A veces vienen problemas en la familia, a veces hay un hijo rebelde, a veces hay un hermano malo, a veces hay un problema entre el marido y la esposa, a veces hay alguien que no es convertido, a veces entre el esposo y la esposa hay crisis, problemas, dificultades. ¿Sí? Y muchas veces, esas dificultades o pruebas, muchas veces la gente no le saca provecho, porque a veces Dios nos manda las pruebas para sacar lo mejor de nosotros. Muchas veces Dios, en este proceso que estamos llegando, pero todavía no llegamos, el reino ya vino, pero ya va a llegar. Muchas veces Dios lo que quiere es que en este peregrinar cortito que tenemos, nosotros cada día le parezcamos más a Jesús. Muchas veces tenemos un problema, una debilidad, entonces Él trae las pruebas para sacar lo mejor de nosotros. Porque en esa prueba nosotros pensamos, razonamos, nos plantamos y termina la prueba y salimos más fortalecidos. Amén. Muchas veces, muchos dicen acá, Jesús no reciben el reino, pero no pasan la prueba, porque se aparta cuando vienen las pruebas y vienen los problemas. Amén. Tercer grupo de personas, las semillas que caen en los espinos. Esto dice la palabra que son los que oyen la palabra, pero no llegan. Esto está en Mateo 13, 7 y 22. Estos son los que oyen la palabra, pero no llegan a dar fruto, no maduran, porque se ahogan por tres cosas. Preocupaciones de la vida. Mateo 13, 22, también en Marcos y Lucas también mencionan eso. Engaños de las riquezas. Eso está en Mateo 13, 22. Marcos 4, 19, Lucas 8, 14. Y los placeres de la vida o los malos deseos. Y eso está en Lucas 8, 14 y Marcos 4, 19. Está el caso de este personaje, ¿verdad? Un personaje que vino de una situación de mucha pobreza. Pasó mucha penuria en su infancia y él quiso ser alguien importante. Dijo, yo no paso más. A pesar que era una familia piadosa donde él se crió, dijo, yo no voy a más pasar esto. Qué bárbaro, funciona esto, este tema de la fe. ¿Sabes qué? Un resentimiento tenía en su corazón porque pasó situaciones de privaciones de niño, vergüenza en relación a su compañerito. Entonces dijo, yo no voy a ser así. Se apartó de su familia, se fue a hacer su vida.
¿verdad? Y de repente consiguió un buen trabajo y empezó a ganar una platita que como nunca ganó. Después se fue a trabajar en la empresa de un tío y su tío ahí le maltrató mucho, le tenía ahí nomás, pero finalmente por vergüenza de su tío, como era su pariente, le ascendió, le puso en una dirección para que atienda a otras personas y él trabajaba como coordinador de un departamento, de una costurería donde había varias chicas que trabajaban costurando y era el supervisor y ya estaba ganando mejor, estaba mejorando su vida, pero él quería seguir creciendo, quería tener más riqueza y estaba impaciente y como estaba lejos de su familia se sentía muy solo, tan solo, terminaba su trabajo, se sentía solo. Entonces él un día entró a trabajar una chica muy linda en su departamento, linda era la chica, y él se sentía tan solo. Pero le habían avisado bien que no podía por ética meterse con las chicas con las que él supervisaba, porque eran todas chicas. Ay, pero él se sentía tan solo. Entonces, ¿qué hizo? No aguantó y empezó a coquetear, empezó a mandar notitas, lo otro. Entonces empezaron a ver a escondidas, porque él no podía mostrarse, ella tampoco. Pero después empezó, como la chica vivía en una casa de inquilinato y la gente que vivía con ella también le controlaba un poquito, entonces ellos no podían verse porque estaba la otra persona que les controlaba, se estaba fugando de la casa para verse, seguía la complicación. Entonces un día el muchacho se sentía tan solo y aprovechó la oportunidad dorada que le dijo a la chica: ¿sabes qué? Tenés que mudarte de esa casa a un inquilinato que sea más independiente. Se mudó a un inquilinato, se perdió la protección de ese hogar que tenía, a pesar de que no era su familia, porque su familia también era pobre del interior. Se mudó a ese inquilinato independiente, otro problema, se tenían que encontrar en la calle. Y después vino el invierno. ¡Qué terrible! ¿Sabes lo que era la noche de visitar a tu novia en el frío, en el cero? ¡Qué problema! Entonces, ¿qué pasó? El muchacho le dice: tenemos que encontrarnos en tu pieza, voy a entrar escondida. Y la otra, que había sido formada con una ética, con una moral correcta, no sabía qué hacer, se peleó, no puede ser, yo soy una chica digna, pero finalmente se dio. Entonces se veían en la pieza. Ustedes saben, cuando un muchacho entra a la pieza solo con una chica, la cosa no puede terminar de otra manera. Pero un día parece ser que la suerte, como dirían los que no son creyentes, le dio la vuelta a este muchacho. Todos sus sueños se podían hacer realidad, porque él le parecía mucho a su primo, que era el hijo de su tío, que era el dueño de la empresa. Y un día se iba caminando por la calle, bien vestido, elegante, porque ya se vestía bien, no era pituco. Y se iba caminando por la calle, y una de las amigas de su primo, que era una millonaria, con una familia bien, con lo que él siempre soñó, le confundió y le ofreció para llevarla a su casa. Pero cuando se subió al auto se dio cuenta que no era su primo, que no era el que quería, era el otro. Pero así se entabló el relacionamiento y una cosa llevó a la otra. De repente le invitó a una reunión social que siempre él soñó, bajo las grandes fiestas de la sociedad, con muchos recursos, mucho dinero, los grandes lugares de lujo, donde todas las cosas brillan. Y de repente él se vio en ese círculo, y de repente la chica ya le empezó a gustar también a él. Y él también se enamoró de esta chica por fin. Iba a tener la oportunidad de su vida de entrar en el círculo donde él siempre anheló. Pero el problema era que seguía con la otra chica que estaba en la pieza, que de hecho ya él supuestamente ya no le quería más a la pobre chica, que tanto le hinchó. Entonces ella empezó a desatender a la otra chica, cada día le mentía, no aparecía, no se iba a la casa del inquilinato, esto, lo otro. Pero un día dijo: ya estoy podrida, esta chica que por un tiempo me acompañó en mi soledad, bien egoísta que era. Y bueno, iba a solucionar el problema dejándola a la chica, pero tenía miedo que le cuente a los otros lo que él hizo, qué sé yo, estaba ahí, pero ya estaba encaminado, ya la otra estaba enamorada, todo iba viendo en popa. Pero cuando finalmente llegó la fiesta de Navidad y le dio el regalito a la otra, ahí estaba ya re mal la situación entre ellos. Y finalmente iba a tomar la decisión, lo inesperado ocurrió. La chica del inquilinato estaba embarazada. Justo en el momento en que él la tenía clara, tenía todo listo. Trató de hacer un aborto, no funcionó, trató de conseguir un médico a escondidas, el médico no la aceptó para hacer el aborto. Siguió el tiempo, pasó el tiempo, llegó el verano y llegó la época donde los chicos de la alta sociedad iban a los lugares de lagos,
lugares hermosos, a pasar las vacaciones. Barcos, paseos, campamentos, lo que él siempre soñó. Pero él no estaba tranquilo porque tenía otro problema al otro lado. Pero se iba. De repente la otra persona del inquilinato empezó a sentirse sola con su embarazo y empezó a presionarle con carta, y el otro iba chuleando como podía la cosa, llevando una cosa, llevando la otra, hasta que un día la otra la amenazó y él dijo: basta, ¿qué derecho tiene esta de robarme mi felicidad? ¿Por qué no puede ir a tener su hijo? Yo le voy a pasar la plata. ¿Cuál es el problema? ¿No ven que ahora voy a tener plata? Voy a pasar, voy a mantenerle. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la gran cosa? Lo que sí que ni él se dio cuenta, pero sin darse cuenta, maquinó tratar de deshacerse de esta chica. Un día leyó en el diario que hubo un accidente de bote y solamente encontraron los sombreros de los accidentados, 2 parejas. Y en su mente ya perturbada, pensó y dijo: claro, este muchacho no quería más saber nada a la chica, le mató, hizo hundir al bote, tiró su sombrero, voló y se fue a otro lado. El crimen perfecto. Planeó algo parecido. Le salió re mal. Se fue, le salió todo mal, dejó pistas por todos lados. Ni él se dio cuenta, estaba tan perturbado, finalmente le mató a la chica, pero ni él se dio cuenta, ni él se daba cuenta que le estaba haciendo esto, estaba totalmente poseído por su afán, por su deseo. Y la historia termina muy triste. El muchacho juzgado, en el país donde este muchacho vivía, y condena a muerte. Finalmente fue condenado a la ejecución y finalmente él decidió que él necesitaba entregarse a Jesús. Al comienzo ya tenía la oportunidad, pero ahí al final él decidió esto. ¿Por qué cuento esta historia? Porque es una manera de ilustrar lo que muchas veces nos pasa a nosotros. A lo mejor no tan drástico, tan dramático como esto, pero muchas veces nos dejamos llevar por la codicia. Muchas veces nos peleamos con Dios. Muchas veces vemos la injusticia que hay alrededor nuestro y empezamos a codiciar, empezamos a tener problemas con nosotros mismos. Muchas veces lo bueno que es querer prosperar, querer levantarnos, querer llegar a más, que es bueno eso, Dios quiere que nos levantemos, prosperar, pero lo queremos hacer de manera mala. Lo hacemos por otro camino. Dejamos de lado muchas cosas y caemos en el engaño. Muchas veces los placeres desordenados, los malos deseos, nos hacen caer en este tipo de problemas. Y la pregunta es: ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está nuestra vida? Vamos a hacer una evaluación acá a lo de esto. ¿Cómo está nuestra vida personal? ¿Cómo está tu vida laboral? ¿Cómo vos te vas a trabajar todos los días? ¿O cómo te vas a estudiar? ¿Te vas amargado? ¿Te vas a caer bien? ¿Te vas a resentir? ¿Te sentís explotado? Porque ese es un síntoma de que estás muy preocupado. ¿O me equivoco? Que no estás disfrutando, no sé por qué. ¿Cómo te vas? ¿Cómo es tu vida financiera? La presión que recibís en los medios todos los días. No tengo ese celular. Yo también quiero tener coche. Mi compañerito llevó una remera nueva. Mi hijo me mete presión todo el día, no me alcanza la plata, me endeudo. ¿Para qué? Evaluación personal. ¿Cómo es tu vida en relación a lo que vos deseas, en relación a tus necesidades? Una cosa es lo que vos deseas y otra cosa son las necesidades. Con aquellas cosas que vos crees que vos teniendo eso vas a ser feliz. Si yo me casara, yo sería el hombre más feliz del mundo. Si yo tuviera un coche, sería el hombre más feliz del mundo. Si yo tuviera novio. Si yo tuviera. Y nunca estás feliz, o nunca estamos felices. Y después conseguir lo que querés y te das cuenta: qué azúcar, güey. Conseguí alcanzar algo de alcanzar. Ya me cansé otra vez. Ahora quiero otra cosa. ¿Cómo no
nuestra vida en relación a ese tipo de cosas. El otro día yo estaba escuchando en Radio Medina, qué lindo, ¿verdad? Cuando van estos pastores ungidos de diferentes denominaciones, y estaba el pastor Choque, que a mí me gusta mucho el pastor Choque, habla así, y él contaba cuando llegó al Paraguay, ¿verdad? Y contó algo muy lindo, y él dijo una frase, dijo, oró, ¿verdad? Dijo, vos no necesitas tener las cosas para ser feliz, decía. Vos no necesitas para ser feliz. Eso no necesitas, vos podés ser feliz así nomás. ¿Vos creés que no? Vos podés ser feliz así, me quedó grabado eso. Porque es el testimonio mismo de él que habla, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas es muy importante para aprender el reino, porque estamos en la perspectiva de que ya vino el reino, pero aún no llegó, y estamos en esta tensión, porque en el peregrinar hay presión. ¿Verdad que sí? Hay presión en casa, en el trabajo, socialmente, hay mucha presión, hay que crecer, hay que aparentar, hay que ser igual, que si uno compró algo, yo también debo tener, ¿verdad que sí? Y nos olvidamos muchas veces que nosotros estamos aquí, y que nosotros lo que estamos yendo no es allá. Esa es la semilla que cae entre los espinos, que se deja ahogar, que no disfruta, que no vive su nueva vida, que no cree que Jesús es más que suficiente, y que si busca el reino de los cielos, el resto vendrá por añadidura. Porque muchas veces Dios no nos entrega, porque sabe que si Dios te da una casa y uno tiene una casa, prepárate porque vas a pagar impuestos, más presión. Porque tu casa se te va a descascarar a los 5 años. Vas a tener que pintar otra vez y tener que conseguir plata para descascarar. Vamos a descascarar. Porque cuando tengas tu casa vas a querer cargar tu casa con cosas. Y muchas otras cosas más que ocurren que no tenés casa. ¿Verdad? Vas a tener que pagar alquiler a la municipalidad por ocupar tu casa. Y para eso vas a tener que salir a trabajar el doble a lo mejor. Con eso yo no te digo no tengas casa, no. Yo te digo fuerza. Seguir trabajando duro. Ahorrar, previsionar, tener, avanzar, esforzarte, disfrutar tu trabajo mientras que haces, esforzarte en ser digno, en ser fiel en esa platita que tenés, no gastar más de lo que entra. Y el resto va a venir por añadidura. Pero si vos no podés ser fiel en eso, ¿cómo Dios te va a dar otra cosa? Si vos primero estás aprendiendo a administrar eso. ¿Se entiende al principio? ¿Se ve? Porque muchas veces eso ahoga, presiona, hay que estar preparado para poder crecer. Hay que estar preparado. Primero hay que ensanchar los músculos para poder, si sabes subir 10 kilos cada lado, ¿verdad? El fierro tenés que estar preparado para subir 20 y 20. Muchas veces Dios te quiere hacer pasar por ese proceso, pero muchas veces nos disfrutamos porque nos ahoga las preocupaciones, nos ahoga las presiones, nos ahoga la amargura, nos ahoga la codicia, la envidia, el celo. Y nos disfrutamos ni los otros, pero vamos a disfrutar los otros. Y nos olvidamos que estamos acá y que estamos yendo para allá. Y que ya vino acá, y que el reino ya vino. ¡Aleluya! ¿Amén? Y el último es la semilla que va en buena tierra. Esto está en Mateo 13, 8 y 23. Estos son los que oyen y entienden. Son los que oyen y aceptan. Y la aceptan la palabra del reino, aceptan los códigos del reino. La hacen propia y la incorporan en su vida, en el día a día. Oyen con corazón noble y con corazón bueno. Esto está en Marcos solamente. Oyen y aceptan, oyen con corazón noble y bueno. Están en Lucas 8:15. Oyen con corazón noble y corazón bueno. Corazón enseñable, dispuesto a obedecer, no cuestionar cuando leen la palabra y enderezar y poner su vida. ¿Por qué? Porque creer es entregarse a una causa, a una persona. Y están dispuestos a alinear, sin cuestionar, sin nada, a entender y seguir el reino como tiene que ser. Son los que perseveran. Son los que están acá, pero a lo mejor todavía no consiguieron lo que quieren. A lo mejor lograron mucho, pero todavía están enfermos. Pero perseveran. Y le dicen al Señor, Señor, yo voy a estar acá. Y a esperar hasta que me sanes. Y si no me sanás, allá me tengo un cuerpo nuevo que me está esperando. No voy a caer, porque vos me diste la resurrección. Y eso no estoy diciendo que Dios no puede sanar, yo creo que Dios puede sanar. Amén.
creo en el poder de Dios, pero yo creo que lo hace a la manera y a su manera, no a nuestra manera, a nuestro capricho. Y para su gloria, no para nuestra gloria. Amén. ¿Y qué también son? Esto, los de perseverar en Lucas 8:15, también son los que crecen en el reino. Son los que cada día tratan de parecerse más a Jesús. Son los que ponen en práctica. Son imperfectos, se tropiezan, pero son los que dicen: yo no voy a más vivir en amargura, voy a gozarme en la salvación de Cristo. Cada día cuando me levanto, voy a dar gloria a Dios. Voy a dar la buena lucha, voy a hacer luz ahí donde me voy. No importa que mi trabajo no es el mejor que tenga, no importa si no es el mejor remunerado, pero yo voy a ir ungido así y voy a marcar la diferencia. Y el resto de las cosas serán añadidas. Amén. Vamos a volver a la historia inicial ahora, pues. Yo les prometí que íbamos a volver. ¿Se acuerdan de la decisión que teníamos que tomar? ¿Sí? ¿A cuál le íbamos a dar la plata? Al cuarto, muy bien. Qué interesante notar que es fácil entender cómo lo negativo que tienen los demás puede afectarnos a nosotros, ¿verdad? Fácil evaluar los otros, ¿verdad? Enseguida nosotros decimos: no, yo le voy a dar al cuarto, porque no, le voy a dar a uno que está preocupado por la vida, afanado, ¿verdad? Amargado, está ahí con problemas, malos deseos, ¿verdad? Alguien que no me escucha, que no me atiende, que no presta atención. Ahora vamos a darnos la vuelta. El rey de este reino es Dios. Su palabra es su semilla. El punto no es la semilla, el punto no es la palabra, el punto es dónde cae la semilla. ¿Cómo está nuestra tierra? ¿Cómo está nuestra tierra? Porque si esta semilla cae en buena tierra, va a rendir. Vas a vivir el gozo de tu salvación. Vas a recibir los beneficios del reino. Y esta semilla va a ir creciendo. Un poquito más adelante, en Mateo 13, creo que es 31, dice lo siguiente. El mismo capítulo dice más adelante, otra comparación de cómo es el reino de Dios, este reino que hoy explicamos acá. Dice 31, otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y ascendidos en sus ramos. Si vos dejas crecer una buena tierra, el reino va a crecer en tu corazón, en tu vida, y te vas a parecer más a Jesús. Y vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida. No solamente vas a asegurar que vas a llegar hasta allá, sino que vas a ser un discípulo de Cristo que testifica con poder del Espíritu Santo en todas las áreas, integralmente a los demás, hasta que llegue la hora de la segunda venida. ¿Qué dice después? La parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Yo me acuerdo una vez me quise hacer el chef. Yo no cocino, usted cocina. Pero en una bolsa de harina integral, he visto que había una receta para hacer pan y dije: ¿por qué no hago pan? Claro, no es cochinche, ni te cuento cómo terminó, no te cuento esa historia. Pero me acuerdo que tenía que usar levadura porque la primera vez hice levadura y casi me rompí el diente. Entonces, usé levadura, pero no sabía cuánto tenía que ponerle. Entonces dije: a ver, mezclé la masa, levadura, nada, vamos a ponerle todo. Puse la levadura, le puse agua. Era una masa amorfa que tenía vida, y empezó a crecer así. Y empezó a reposar. No te cuento cómo terminó, pero es suficiente ilustración para entender cómo funciona la levadura. Infla todo, empieza a tomar todo. Cuando el reino de los cielos, las palabras de Dios, vos le dejas vivir con un corazón noble, perseverante, obediente, eso empieza a tomar todo tu cuerpo. Vos le dejas vivir y comienza a tomar todo. Yo te garantizo que también va a tomar tu área financiera, tu vida social, tus sentimientos, todo los anhelos de tu corazón. Porque cada uno de nosotros aquí somos parte del reino, somos hijos del reino. Tenemos el mismo rey que estamos esperando su segunda venida. Amén.
Gloria a Dios. Padre, en esta hora queremos que nos ayude, Señor. A hacer este tipo de tierra, Señor, que da fruto. Tú nos quieres entregar tu reino, Señor. Y para eso ya comenzó la obra del reino. El reino ya vino a la tierra en la primera venida. Tú entregaste a tu Hijo por ello. Y Él va a volver por nosotros para terminar con todo lo temporal y negativo que pasamos. Padre, que podamos vivir expectantes a esa realidad, conscientes de esa realidad. Yo te pido que nos ayudes, Señor. Marcos 4:3, hablando de esta misma parábola, dice lo siguiente: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las otras parábolas si no entiendes esta parábola de la semilla? Porque si tu corazón no está abierto a la verdad de la palabra, no vas a poder entender los otros principios, no vas a poder poner en práctica y no vas a disfrutar del reino. Esta es la parábola que abre las puertas a las otras, como a los otros principios del reino. Padre, yo te pido que nos ayudes, Señor, a evaluar esta realidad de que el reino de Dios está en medio de nosotros y que sepamos que hay peligros en nuestro entorno que nos pueden hacer perder esta hermosa realidad de que un día vamos a verte cara a cara y que todo lo malo va a pasar, la maldad va a terminar. El león estará con el cordero, la enfermedad pasará, todas lágrimas serán jugadas, toda maldad será extirpada y lo gozaremos contigo. Para ayudarnos a motivarnos a la decisión de ser una persona que acepta, que recibe